Muy buenas, en este vídeo vamos a hablar del test de personalidad de Myers y Briggs, también conocido como el test de las 16 personalidades. ¿De qué va esto? Bueno, pues este test son simplemente 4 parámetros, cada uno con 2 combinaciones, lo cual nos da en total 16 combinaciones en total. Este es un test muy popular, ¿vale? No tanto en España, pero sí mucho en el ámbito anglosajón, pero aún así en el ámbito hispano es cada vez más y más popular. Y es un test muy interesante, tiene una serie de problemas, ¿vale? El problema principal es que no te permite hacer un análisis muy sólido y exhaustivo de la personalidad de una persona. Considero que es algo más superficial y es un test que es más volátil con el paso del tiempo, ya que puedes tomar este test con 2 meses de diferencia y obtener resultados diferentes, te pueden salir personalidades diferentes dentro de estas 16, pero no deja de ser interesante, ¿vale? Para tomar una fotografía de tu personalidad y como una forma básica de identificarte más con uno que con otro, ¿vale? Aunque en algunos casos decir que tienes un poquito de alguna cosa y pues puedes compararlo con otras personas, ya que en mi opinión es un buen predictivo de hasta qué punto puedes conectar con alguien de una forma o de otra, según la personalidad que vais teniendo o que tenéis cada uno. Aún así, para mi gusto, el mejor test de personalidad sigue siendo el 16PF, que se puede encontrar por ahí más o menos gratis y que es, para mi gusto, un poco largo y exhaustivo, pero está bastante bien. Y para mi gusto da una personalidad bastante más acertada. Pero bueno, este test es fácil. Hay tests que puedes tomar y te van a dar unos resultados aceptables, pero esto simplemente también puedes pararte a pensar rápidamente cuál de los 2 parámetros tienes en estos 4 ítems, ¿no? Y bueno, lo primero que tendríamos es si eres una persona introvertida o una persona extrovertida. Y según ello vamos a elegir una I o una E. Si eres una persona introvertida, eres de esas personas que le gusta pasar más tiempo solas y luego necesitan tiempo para ellos, ¿vale? Cuando ya han estado con gente un rato. Y si eres extrovertido, prefieres pasar a gente con otros antes que contigo, generalmente, ¿vale? Tienes que ser más expresivo un poco también. Por otro lado, tenemos la S o la N, ¿vale? La gente son personas que sienten y la N son de personas que son intuitivas, ¿vale? Entonces, si eres una persona que siente, pues lógicamente tiendes a pues basarte más en aquello que percibes con tus 5 sentidos, ¿vale? Y tiendes a basarte en aquello que puedes pues, ver, escuchar, sentir, ¿vale? Y además, típicamente eres una persona más kinestética en este sentido. Eres una persona que tiende a aprender un poquito más basándote en hacer las cosas de forma práctica antes que de forma teórica. Entonces probablemente no se te dé tan bien la escuela como hacer algo de forma práctica, ¿vale? Al menos la escuela teórica, ¿se entiende? Mientras que una persona intuitiva, la N, tiende a ser una persona más abstracta que tiende a interesarse más por teorías, por patrones, por explicaciones. Generalmente se suele decir que en este ámbito las mujeres son más sensitivas y los hombres son más intuitivos, lo cual hay que matizar porque se habla dentro de estos 2 parámetros, ya que cuando hablamos de intuición como tal, como palabra de la RAE y lo que significa normalmente, pues las mujeres suelen ser consideradas más intuitivas que los hombres, ¿vale? Estoy hablando en ámbitos generales. Pero bueno, además, la gente intuitiva, en este caso, cuando lo estamos comparando con las personas sensitivas y consideramos que son gente pues, más teórica, más de patrones, más de explicaciones, también tienden a interesarse más por el futuro que por el presente y ser un poquito más creativos en algunos casos, pero esto es discutible. Por otro lado, tenemos si eres una T o una F, ¿vale? Todo esto va en inglés. Los T son personas que piensan, son los thinking, mientras que los F son personas que sienten, son los feeling. Entonces, si tú eres una persona que piensa, tiendes a basar tus decisiones, lógicamente, de forma razonable, lógica, ¿vale? Mientras que si eres una persona que siente, tiendes a decidir basándote en tus emociones. De nuevo, aquí se suele considerar más a los hombres como thinkers y a las mujeres más como feelers, ¿vale? Pero de todo hay la casa del Señor y no quiero entrar aquí hasta qué punto ciertas cosas son culturales o biológicas o lo que tú quieras, ¿vale? O prejuicios, pero generalmente en cultura popular así es como se suele considerar. Y finalmente tenemos ya para acabar los Jotas y los Pes. Los Jotas son personas que juzgan y los Pes son personas que perciben, ¿vale? Entonces, si eres una persona que juzgas, eres una persona que tiende a apreciar
el orden y la estructura y tiende a tener las cosas planeadas de antemano y no le gustan los cambios de última hora, ¿vale? Eso no significa que no puedas cambiar tus creencias, ni muchísimo menos, pero sí que eres una persona un poco más rígida y más estructurada, mientras que una persona que percibe es una persona más flexible y espontánea, ¿vale? Que puede cambiar con más facilidad, que tiende a tener un poquito la cabeza más abierta a cambiar, ¿vale? Yo personalmente me considero una persona de tipo J, ¿vale? Una persona que juzga en este ámbito, pero soy una persona que constantemente se está replanteando su propio sistema de creencias, ¿vale? Para cambiar las cosas que no le sirven o las cosas que considera que no son verdad o que no le han estado funcionando hasta el momento, ¿vale? Pero bueno, y entonces tienes una serie de resultados. Puede ser ISTJ, puede ser ENFP o puede ser una combinación, ¿vale? Y así te dan 16 posibilidades. Y en base a esto puedes combinar un poco. Y hay personalidades que puedes decir que son más compatibles con otras y otras menos y demás, sobre todo en el ámbito de la pareja y demás. Pero considero que tampoco es muy importante y que depende un poquito de cada cosa. Para mí que una persona sea introvertida y otra extrovertida no supone mucho problema, ¿vale? Por otro lado, que otra persona sea sensitiva o intuitiva tampoco, aunque es un poco más importante. Sin embargo, cuando hablamos de pensar o de sentir, pues depende, ¿vale? Puede ser más importante, pero depende del rol que tenga cada uno en la relación. Si hay roles establecidos y cada uno hace una cosa, si cada uno hace un poco todo, puede ser un poco más problema, ¿vale? Porque tomáis decisiones basadas en cosas diferentes, pero si unos toman decisiones en un ámbito y otros en el otro, y los dos estamos de acuerdo con ello, pues no hay mucho problema en que uno sea más sentimental y el otro sea más racional, ¿no? Y finalmente, pues en el ámbito de juzgar o percibir, personalmente para mí esto rara vez ha sido un problema, salvo en el ámbito en el que las personas que juzgan tienen que tener esa capacidad de ser flexibles, o si no, generalmente van a dar algún que otro problema, ¿vale? A la hora de, pues, cuando hay problemas y las cosas cambian, hay que poder cambiar con cierta velocidad. Pero bueno, esto ha sido un análisis increíblemente rápido y burdo, ¿vale? Lógicamente, porque podríamos hablar horas y horas de esto. Considero así que lo mejor es tomar un test, y hay muchísimas diferencias sutiles y el problema es que las líneas en algunos casos tampoco están muy definidas. Por ejemplo, un INTP y un INTF y un INTJ son bastante parecidos, y un INTJ y un INFJ también son bastante parecidos. Lo digo yo porque yo suelo fluctuar un poco entre esos tres tipos de personalidad, pero aún así todas son un poco... tienen sus diferencias, vamos a dejarlo ahí. Y hay algunos que están un poquito más a caballo entre dos categorías, o entre tres, o incluso más, ¿no? Pero bueno, ese es un poco todo por este vídeo, y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta luego. Chao. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y compártelo, así ayudarás a que más gente lo vea y yo siga creando mejor contenido. Suscríbete si por algún motivo extraño no lo habías hecho ya, y aquí te dejo mis redes sociales y vídeos relacionados con el tema. Un saludo.